¿Alguna vez te has quedado mirando una pila de facturas, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándote por qué Dios parece estar tan lejos? Eres un creyente fiel, entregando tu alma en su camino, y sin embargo, las dificultades económicas te golpean como una ola implacable. El dolor de las oportunidades perdidas, el peso de las deudas, las noches sin dormir, te hacen cuestionarlo todo. Porque si te esfuerzas por honrar a Dios, la lucha continúa. No estás solo. Incontables elegidos, los amados de Dios, enfrentan esta misma tormenta, sintiéndose abandonados en su hora más oscura. Pero, ¿y si estas pruebas no son una maldición, sino una fragua divina que te está forjando para un propósito eterno? Quédate conmigo hasta el final, porque este viaje revela el poder transformador de Dios. Necesito tu sabiduría. Comparte tu consejo abajo. ¿Cómo has superado tormentas financieras y encontrado esperanza? Caminemos juntos este sendero, encendamos nuestra fe y descubramos cómo el amor de Dios convierte incluso las pruebas más duras en caminos radiantes hacia el gozo y la victoria. El fuego refinador de Dios. Triunfo en medio de tormentas financieras. La pregunta atraviesa el corazón de innumerables creyentes. ¿Por qué, siendo un seguidor devoto de Dios, lucho por mantenerme a flote? Trabajas sin descanso, oras con fervor y procuras vivir con rectitud. Pero la cuenta bancaria disminuye, las facturas se amontonan como montañas inquebrantables y los sueños se te escapan entre los dedos como granos de arena. El dolor de la escasez financiera es una herida cruda, punzante, que se agrava con cada aviso de cobro, cada sacrificio, cada momento de incertidumbre. Para aquellos llamados a servir a Dios, los elegidos que llevan su luz, esta lucha se siente como una traición a la promesa divina. ¿Acaso la fe no debería garantizar prosperidad? ¿No debería Dios abrir de par en par las puertas de la abundancia para sus hijos? Estas no son simples preguntas, son clamores del alma, que resuenan a través de generaciones de creyentes que han lidiado con el mismo dolor. Pero deja que esta verdad ancle tu corazón cansado. Tus luchas financieras no son señal de que Dios te haya abandonado. No son una marca de su desagrado ni un reflejo de tu fracaso. Son un crisol sagrado, un horno ardiente donde Dios está forjando algo extraordinario dentro de ti. Una fe que perdura. Un carácter que brilla, un propósito que lo glorifica. Estas pruebas exigen tu confianza, tu resiliencia, tu creencia inquebrantable en un Dios que jamás falla. No son el final de tu historia, sino el amanecer de una transformación que irradiará su gloria a través de tu vida y más allá. Emprendamos este camino juntos, confrontando las mentiras que nos atan, abrazando las verdades que nos liberan y descubriendo cómo el fuego refinador de Dios convierte incluso las tormentas más oscuras en caminos de esperanza, fortaleza y gozo inconmovible. Como escribió Napoleon Hill en Piense y hágase rico. Todo lo que la mente puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Tu fe en la provisión de Dios es la chispa que enciende la victoria. Aférrate a ella, incluso cuando arrecie la tormenta. ¿Las dificultades financieras son señal del desagrado de Dios? La mentira es sutil pero venenosa. Se desliza en nuestra mente cuando las finanzas tambalean. La dificultad significa que Dios está enojado con nosotros. El mundo amplifica esta falsedad, gritando que riqueza es igual a valor, que la lucha es señal de fracaso. En nuestros momentos más vulnerables, nos preguntamos si hemos pecado, si nos hemos desviado, si hemos perdido el favor de Dios. El peso de las cuentas impagas, el dolor de las puertas cerradas, la vergüenza de compararnos, todo nos tienta a creer que no somos dignos. Pero esto es una trampa, diseñada para robarte la paz, apagar tu fe y cegarte ante la presencia de Dios. La verdad es mucho más poderosa. La escasez financiera no significa que estés fuera de la voluntad de Dios. De hecho, puede ser precisamente el escenario donde Él está obrando más profundamente. Mira al apóstol Pablo, una figura colosal de la fe cuyas palabras en el Nuevo Testamento han moldeado el pensamiento cristiano por siglos. Pablo fundó iglesias, difundió el Evangelio y vivió con una devoción inquebrantable a Cristo.
Sin embargo, su vida fue una trama de pruebas, naufragios, azotes, encarcelamientos y sí, escasez económica. ¿Dios desaprobaba a Pablo? En absoluto. En 2 Corintios 12:9, cuando Pablo suplicó alivio por una aflicción persistente, una espina en la carne, que algunos estudiosos sugieren incluía dificultades financieras, la respuesta de Dios fue firme: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo no veía sus luchas como castigo, las veía como plataformas para que brillara la fuerza de Dios, como oportunidades para que la gloria divina se manifestara a través de la fragilidad humana. Sus dificultades no eran una maldición, sino un crisol que refinaba su fe y lo acercaba al propósito de Dios. Considera al pueblo de Israel en el desierto, vagando durante 40 años, dependiendo del maná diario de Dios. Éxodo 16. Su carencia no era señal de abandono, sino una lección de confianza, un recordatorio de que solo Dios sostiene. Tus luchas financieras están haciendo lo mismo. Están despojándote del orgullo, exponiendo tu necesidad de la gracia de Dios y preparándote para un futuro donde su poder brillará a través de ti. Reflexionemos profundamente. ¿Alguna vez has sentido que tus dificultades financieras eran un fracaso personal? ¿Has mirado a otros, aquellos con trabajos estables, hogares cómodos, cuentas llenas, y te has preguntado por qué Dios no te ha bendecido de la misma manera? Estos pensamientos son humanos, pero no son la verdad. El favor de Dios no se mide en dólares ni posesiones. Su amor por ti es inmutable, inconmovible y mucho más profundo que cualquier riqueza material. Tus luchas no son evidencia de su ausencia, sino prueba de su presencia, moldeando tu carácter, refinando tu fe y posicionándote para un propósito que trasciende este mundo. Toma la historia de Noemí en el libro de Ruth. Tras perder a su esposo e hijos, Noemí enfrentó pobreza y desesperación, regresando a Belén con nada más que su fe. Sin embargo, Dios usó su dolor para tejer una historia de redención, colocándola en el linaje de Cristo a través del matrimonio de Ruth con Booz, Ruth 1:4. Las luchas de Noemí no eran señal del desagrado de Dios, sino un camino hacia su plan. Tus pruebas financieras son parte de una historia similar. Una narrativa divina donde Dios está escribiendo redención, restauración y gloria a través de tu vida. ¿Qué pasaría si replantearas tus luchas? En lugar de verlas como fracasos, míralas como el taller de Dios, donde Él está creando una obra maestra. Cada factura impaga, cada sacrificio, cada momento de incertidumbre es un golpe de su cincel, dándote forma como un vaso para su luz. El mundo puede decirte que estás fracasando, pero Dios susurra: estoy contigo y estoy obrando algo eterno en tu alma. Confía en Él, incluso cuando el camino esté envuelto en niebla, porque te está guiando hacia un futuro radiante con su gloria. ¿Está Dios poniendo a prueba tu fe? Las dificultades financieras son una prueba feroz e implacable de fe, un crisol que quema toda ilusión de control. Cuando la cuenta está vacía, cuando el empleo que sustentaba tu vida desaparece, cuando el futuro se cierne como una nube de tormenta, el miedo se desliza como un ladrón. El mundo te empuja a arreglarlo. Trabaja más duro, ahorra más, acelera el paso. Pero Dios te llama a algo radical: confiar. Él permite estas pruebas para forjar una fe que perdura, una fe que permanece firme cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Santiago 1:12-3 ofrece una perspectiva que desafía la lógica humana. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Gozo en las pruebas? Parece imposible cuando la carga financiera oprime, cuando cada día se siente como una batalla por sobrevivir. Pero Dios usa estos momentos para construir algo inquebrantable dentro de ti. La perseverancia no nace en la comodidad, se forja en el fuego del sufrimiento. Cada factura impaga, cada puerta cerrada, cada momento incierto es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios, para apoyarte en sus promesas, para declarar: no titubearé, porque mi Dios es fiel. Mira a Job, un hombre descrito como íntegro y recto. Job 1:1.
Tenía todo, gran riqueza, una familia próspera, salud robusta, hasta que lo perdió todo en una cascada devastadora de tragedias. Le robaron los rebaños, murieron sus hijos, su cuerpo fue atacado por la enfermedad. Job pudo haber maldecido a Dios, pudo haberse rendido a la desesperación. En cambio, cayó de rodillas y adoró, proclamando: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La fe de Job fue puesta a prueba en el fuego más intenso, y sin embargo emergió fortalecido, su confianza en la soberanía de Dios intacta. Al final, Dios lo restauró, duplicando sus bendiciones. Job 42:10. No porque la riqueza fuera el objetivo, sino porque la fe refinada de Job glorificaba a Dios. Tus pruebas financieras no son aleatorias, son citas divinas, orquestadas cuidadosamente por un Dios amoroso que ve el final desde el principio. Te desafían a enfrentar tus miedos, miedo al fracaso, miedo a la escasez, miedo a un futuro incierto, y reemplazarlos con fe. Considera a la viuda en 2 Reyes 4, que enfrentaba una deuda aplastante y la amenaza de perder a sus hijos. Con solo una vasija de aceite, confió en las instrucciones del profeta Eliseo, vertiendo su pequeña porción en vasija tras vasija. Dios multiplicó su aceite, proveyendo lo suficiente para pagar sus deudas y sustentar a su familia. Su fe, probada en la escasez, se convirtió en un testimonio de la abundancia de Dios. Vayamos más profundo. Piensa en Abraham, llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Génesis 22. Aunque no fue una prueba financiera, fue una prueba de confianza absoluta. Abraham obedeció, confiando en la provisión de Dios, y Dios proveyó un carnero en el momento justo. Tus luchas financieras son una prueba similar. ¿Confiarás en Dios cuando el resultado es incierto? ¿Te aferrarás a sus promesas cuando los números no cuadran? Estas pruebas están moldeando una fe que perdura, un carácter que refleja la gloria de Dios. ¿Qué está enseñándote Dios en tu tormenta financiera? ¿Está revelando la fragilidad de la seguridad terrenal? ¿Te está llamando a confiar en Él cuando el camino está oscuro? ¿Está edificando una perseverancia que te sostendrá en futuras batallas? Tus pruebas no están diseñadas para destruirte, sino para formarte, para forjar una fe que brille en la oscuridad. Imagina a un corredor de maratón, avanzando a través del dolor para construir resistencia. Tus dificultades financieras son el campo de entrenamiento de Dios, fortaleciendo tus músculos espirituales para la carrera que tienes por delante. Acepta la prueba, porque está produciendo algo eterno dentro de ti. Una perseverancia que te llevará hacia las promesas de Dios. Napoleon Hill nos recuerda en la llave maestra de la riqueza: el éxito no requiere disculpas, el fracaso no permite excusas. Tu perseverancia en medio de pruebas financieras es tu testimonio de fe. Deja que brille como un faro de la fidelidad de Dios. ¿Estás realmente confiando en Dios con tus finanzas? Seamos brutalmente honestos. Confiar en Dios con nuestras finanzas es una batalla del corazón y del alma. Decimos que confiamos en Él, pero cuando el sueldo apenas cubre el alquiler, cuando el auto se descompone y no queda ni un centavo en ahorros, corremos a tomar el control. Nos aferramos a nuestros propios planes, a nuestro esfuerzo, a nuestro entendimiento, como si pudiéramos burlar la tormenta. Pero Dios nos llama a rendirnos, a soltar nuestra ansiedad, a poner nuestros temores a sus pies, a confiar en Él como el proveedor supremo. Proverbios 3, 5, 6 lo ordena claramente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto no es una sugerencia casual. Es un mandato divino. Un llamado a alinear cada parte de tu vida, incluyendo tus finanzas, con su voluntad. Las dificultades financieras exponen nuestras prioridades como un reflector. ¿Estás acumulando recursos por miedo o viviendo con manos abiertas, dando con generosidad incluso cuando duele? ¿Estás buscando la guía de Dios en cada decisión económica o apoyándote en tu propia sabiduría? Confiar en Dios significa reconocer que cada centavo que tienes es suyo.
que te lo ha confiado como un administrador. El Salmo 24:1 declara: Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Tus ingresos, tus posesiones, tus oportunidades, todo le pertenece a Dios. Cuando asimilas esta verdad, cambias de dueño a administrador, de temor a fe, de escasez a adoración. Considera la historia de la ofrenda de la viuda en Marcos 12:41-44. Mientras los ricos daban grandes sumas, una viuda pobre ofreció 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Jesús la alabó diciendo que dio más que todos los demás, porque dio desde su pobreza, confiando en que Dios proveería. Su acto de fe no se trató de la cantidad, sino del corazón detrás, un corazón que declaró: Dios, tú eres mi fuente. Dios te llama a la misma confianza, a dar, a servir, a honrarlo con tus recursos, incluso cuando parezca imposible. Malaquías 3:10 lanza un desafío audaz. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no se trata de comprar el favor de Dios. Se trata de declarar: tú eres mi proveedor. Es alinear tus finanzas con su reino, confiando en que Él multiplicará lo que das. ¿Lo has probado en esto? ¿Te has atrevido a dar cuando sentías que no quedaba nada, confiando en que Él movería montañas? Reflexionemos sobre una historia real. Conocí a una mujer llamada Marta, madre soltera de 3 hijos, que enfrentaba la ejecución hipotecaria de su casa. Sin ahorros y con un trabajo a medio tiempo, se sentía sin esperanza. Sin embargo, cada domingo daba su diezmo, incluso si eso significaba saltarse comidas. Oraba: Dios, confío en ti. Un día, un desconocido de su iglesia, conmovido por su fe, pagó por completo su hipoteca. La historia de Marta no se trata solo de un milagro. Se trata del coraje de confiar en Dios con cada centavo, incluso ante la ruina. Su fe abrió la puerta a la provisión de Dios. Confiar en Dios con tus finanzas también significa ser un administrador fiel. Haz presupuestos con sabiduría, ahorra con diligencia, toma decisiones que lo honren. Lucas 16:10 enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Tu fidelidad en las pequeñas decisiones refleja tu confianza en la provisión de Dios. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo usas lo que Él te ha confiado. Otro ingrediente clave es el contentamiento. Filipenses 4:11-12 revela el secreto de Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento no nace de la riqueza, sino de confiar en la suficiencia de Dios. La generosidad, incluso en medio de la escasez, refleja el corazón de Dios. 2 Corintios 9:6-7 nos recuerda: el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dar no se trata de la cantidad, sino de la fe detrás de la acción. Cuando das, sea dinero, tiempo o bondad, estás declarando: Dios, confío en que tú proveerás. Tus dificultades financieras son una oportunidad para vivir esta verdad, para alinear tu corazón con sus propósitos y para verlo obrar maravillas en tu vida. Está Dios enseñándote a depender solo de Él. Las dificultades financieras son un maestro brutal e implacable, arrancando de raíz las falsas seguridades a las que nos aferramos, el empleo, los ahorros, las inversiones. Cuando todo eso se desmorona, el pánico nos envuelve como una ola. El mundo grita: haz más, sé más, arréglalo. Pero Dios susurra: yo soy tu proveedor. Filipenses 4:19 proclama: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no es una promesa de riqueza, sino de suficiencia divina. Una garantía de que la provisión de Dios trasciende tus circunstancias, tu cuenta bancaria y tus limitaciones. Piensa en los israelitas en el desierto, dependientes del maná que caía del cielo cada día. Éxodo 16. No podían almacenarlo, no podían controlarlo, tenían que confiar en la provisión diaria de Dios.
Tus luchas financieras te están enseñando la misma lección. Dios es tu fuente, no tus recursos. Cuando el trabajo es incierto, cuando las cuentas superan tus ingresos, Dios te está llamando a depender solo de Él. Está arrancando la ilusión de autosuficiencia para revelarte su fidelidad inquebrantable. La historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17 es una ilustración vívida. En tiempos de sequía, con solo un puñado de harina y unas gotas de aceite, la viuda enfrentaba la hambruna. Sin embargo, cuando Elías le pidió que preparara su última comida para él, ella obedeció en fe. Dios recompensó su confianza, multiplicando sus recursos para que su tinaja jamás se vaciara. Su historia no se trata solo de un milagro, se trata del valor de confiar en Dios cuando no queda nada. Tus luchas financieras son una invitación a hacer lo mismo, confiar en la provisión de Dios, soltar tus miedos y declarar, mi Dios suplirá. Consideremos otro ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6:1-14. Con 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a miles, mostrando que la provisión de Dios multiplica lo que ofrecemos en fe. Tu poco es suficiente en sus manos, ya sea un ingreso pequeño, una sola oportunidad o una semilla de fe del tamaño de un grano de mostaza, Dios puede multiplicarla más allá de tu imaginación. Tus luchas te están enseñando a traer tu poco a Él, a confiar en su poder, a depender de su abundancia. Esta dependencia no es pasiva, es una elección activa de buscar la guía de Dios, de orar por cada decisión financiera, de confiar en su tiempo. Deuteronomio 8:18 nos recuerda, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Incluso tus habilidades, tus oportunidades, tu fuerza, son regalos de Dios. Cuando dependes de Él, cambias ansiedad por paz, miedo por fe. Tus luchas no son un callejón sin salida, sino una puerta hacia una relación más profunda con aquel que sostiene todas las cosas en sus manos. Reflexiona en una historia real. Durante la Gran Depresión, un agricultor llamado Samuel lo perdió todo: sus cosechas, sus ahorros, su esperanza. Y aún así, seguía diezmando, compartiendo su escasa cosecha con vecinos, confiando en la provisión de Dios. Un día, un viajero, conmovido por la fe de Samuel, le ofreció un empleo que reconstruyó su vida. La historia de Samuel nos recuerda que confiar en Dios no significa ignorar la responsabilidad, significa reconocer que nuestra provisión última viene de Él. Tus luchas son una oportunidad para vivir esta verdad, para ver a Dios obrar de formas que jamás imaginaste. En La Ley del Éxito, Napoleon Hill afirma: cada adversidad, cada fracaso, cada dolor, conlleva la semilla de un beneficio igual o mayor. Tus luchas financieras son semillas de crecimiento sembradas por Dios. Riégalas con confianza y observa cómo florece su provisión. ¿Qué está enseñándote Dios a través de este fuego? Cada lucha financiera es una invitación divina, un llamado a acercarte a Dios, a confiar en Él con fiereza, a permitirle moldear tu alma. Estas pruebas no son accidentes, son parte del proceso de refinación de Dios, diseñado para quemar impurezas y forjar una fe que brilla. Isaías 43:2 promete: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo en el horno, guiándote, sosteniéndote, asegurándose de que las llamas refinen y no destruyan. Piensa en el proceso de refinación del oro. El metal en bruto se coloca en un horno, sometido a calor intenso que lo funde, separando las impurezas del oro puro. Cuanto más tiempo permanece en el fuego, más refinado se vuelve, hasta que brilla con pureza. Tus luchas financieras son el horno de Dios, purificando tu fe, eliminando orgullo, miedo y dependencia en la riqueza terrenal. Malaquías 3:3 describe a Dios como un refinador, sentado junto al fuego, cuidando con atención a su pueblo. Tus pruebas no son aleatorias, son herramientas de Dios para alinear tu corazón con el suyo. ¿Qué te está enseñando Dios? Te está enseñando humildad, el reconocimiento de que no eres autosuficiente. Te está enseñando confianza, el coraje de depender de su provisión cuando los números no cuadran.
Te está enseñando perseverancia, la fuerza para continuar cuando el camino se vuelve empinado. Piensa en la historia de José, vendido como esclavo, encarcelado durante años, pero fiel a Dios. Génesis 37:50. Sus pruebas económicas, personales y emocionales no fueron castigo sino preparación para un propósito que salvó naciones. Tus luchas te están preparando para un propósito igual de profundo. Exploremos otro ejemplo, Esther, quien enfrentó incertidumbre y riesgo para salvar a su pueblo. Esther 4:8. Como huérfana convertida en reina, no tenía riqueza ni poder propios. Pero Dios usó sus pruebas para posicionarla para un momento divino. Tus dificultades financieras te están posicionando para tu propio momento, un propósito que glorificará a Dios. ¿Qué tal si tus luchas te están preparando para ayudar a otros, para compartir su amor, para brillar su luz de formas que aún no puedes ver? Pregúntate, ¿estoy confiando plenamente en Dios o aferrándome a mis propios planes? ¿Está Él reformando mis prioridades, enseñándome a valorar su reino más que la riqueza terrenal? ¿Creo que Él es fiel incluso cuando el camino está oscuro? Tus batallas financieras no son señal de derrota, sino el camino hacia la victoria. Dios está esculpiendo tu carácter, profundizando tu fe y posicionándote para reflejar su luz en un mundo quebrantado. Cada prueba es una pincelada en su obra maestra, un paso hacia un futuro donde su gloria brilla a través de ti. Una perspectiva mayor. El proceso de refinación de Dios. El mundo grita que la prosperidad es igual al favor de Dios, que la riqueza es la medida de la bendición. Pero la verdad de Dios es infinitamente más grande. La historia de Job destruye esta mentira. Un hombre íntegro ante Dios tenía todo: gran riqueza, una familia próspera, salud robusta. Pero en una serie devastadora de golpes, lo perdió todo. Le robaron sus rebaños, murieron sus hijos, su cuerpo fue atacado. ¿Significaba esto que Dios lo había abandonado? No. Las pruebas de Job fueron un fuego refinador, que puso a prueba su fe, humilló su corazón y reveló la soberanía de Dios. En Job 42:10, Dios lo restauró, duplicando sus bendiciones. No porque la riqueza fuera el objetivo, sino porque la fe refinada de Job glorificó a Dios. Romanos 8:28 nos asegura: en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Tus luchas financieras son hilos en el gran tapiz de Dios, tejiendo una historia de fe, resiliencia y confianza. Sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:8-9. Su tiempo es perfecto. Aunque no veas el propósito, confía en que Él está creando algo eterno. Tu dolor no es en vano. Es una pincelada en su obra maestra, un paso hacia un futuro donde su gloria resplandece a través de ti. Reflexiona en David, ungido como rey pero perseguido como fugitivo. 1 Samuel 16:31. Enfrentó escasez, vivió en cuevas, dependió de la provisión de Dios. Sus pruebas no fueron castigo, sino preparación para el trono. Tus luchas te están preparando para tu propio llamado, un propósito que puede no parecer éxito terrenal, pero que irradiará el amor de Dios. El favor de Dios no se mide por saldos bancarios, sino por la profundidad de tu confianza, la fuerza de tu carácter y la luz que brillas para su reino. Considera a Rahab, una prostituta que arriesgó todo al esconder a los espías israelitas. Josué 2. Su falta de riqueza o estatus no la descalificó del plan de Dios. Ella terminó siendo parte del linaje de Cristo. Tus luchas financieras tampoco te descalifican. Son parte del plan de Dios para usarte, para redimir tu historia, para convertirte en un vaso de su gloria. ¿Qué tal si tus dificultades te están preparando para ayudar a otros? Para compartir tu testimonio, para mostrarle al mundo que el amor de Dios triunfa sobre toda prueba. El fuego refinador de la fe. Las dificultades financieras son un horno, quemando la autosuficiencia y forjando una fe que perdura. Como el oro purificado por el calor, tus pruebas eliminan impurezas, orgullo, miedo, apego a la riqueza. Santiago 1:2-4 nos recuerda: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tus luchas no están destinadas a romperte, sino a edificarte, a formar una fe que se mantiene firme en cualquier tormenta. Piensa en el proceso de refinación como el trabajo del alfarero moldeando el barro. El barro es presionado, moldeado, horneado en un horno para convertirse en un vaso de belleza y propósito. Tus dificultades financieras son las manos de Dios, dándote forma como un vaso para su gloria. Te obligan a confrontar tus valores. ¿Confías en el dinero o en Dios? ¿Encuentras seguridad en la riqueza o en sus promesas? Malaquías 3:3 describe a Dios como un refinador, purificando a su pueblo. Tus pruebas son sus herramientas, alineando tu corazón con su reino. La vida de Pablo es testimonio de esto. En Filipenses 4:12 escribe: sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. El contentamiento de Pablo no venía de la riqueza, sino de confiar en la suficiencia de Dios. Tus luchas te están enseñando ese mismo secreto. Dios es suficiente. Él camina contigo en el fuego, asegurándose de que salgas más fuerte, más puro y listo para brillar su luz. Reflexionemos en un ejemplo moderno. Sara, una jubilada, perdió sus ahorros a causa de una estafa, enfrentando pobreza en sus años dorados. Aún así, continuó sirviendo en su iglesia, dando lo poco que tenía, confiando en la provisión de Dios. Con el tiempo, su comunidad se unió a su alrededor, ofreciéndole no solo apoyo económico, sino un nuevo sentido de propósito. La historia de Sara muestra que Dios usa nuestras pruebas para profundizar nuestra fe, conectarnos con otros y revelar su amor de formas inesperadas. Confiar en Dios con cada centavo. Confiar en Dios con tus finanzas es un acto de fe radical y transformador. Es fácil confiar cuando la cuenta está llena, el trabajo es estable y la vida parece predecible. Pero cuando las cuentas se acumulan, cuando lo inesperado golpea, es ahí donde la verdadera confianza brilla. El Salmo 24:1 declara: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Cada dólar, cada posesión, cada oportunidad, le pertenece a Él, y te las ha confiado como administrador. Esta verdad cambia tu perspectiva, de dueño a mayordomo, de temor a adoración. El diezmo es un acto poderoso de confianza. Malaquías 3:10 lanza el desafío: traed todos los diezmos al alfolí. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no se trata de ganarse el favor de Dios, se trata de declarar: tú eres mi proveedor. Es alinear tus recursos con su reino, confiando en que Él multiplicará lo que das. ¿Te has atrevido a probar a Dios en esto? ¿Has dado cuando parecía imposible confiando en que Él proveería? La mayordomía también es vital. Presupuesta con sabiduría, ahorra con diligencia, busca la guía de Dios en cada decisión financiera. Lucas 16:10 enseña: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Tu fidelidad en las decisiones pequeñas refleja tu confianza en la provisión de Dios. El contentamiento es otra clave. Filipenses 4:11-12 revela el secreto de Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento no proviene de la riqueza, sino de confiar en la suficiencia de Dios. La generosidad, incluso en la escasez, refleja su corazón. 2 Corintios 9:6-7 recuerda: el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Dios ama al dador alegre. Da con gozo, confiando en que Dios suplirá tus necesidades. Considera la historia de George Mueller, un pastor del siglo XIX que dirigía orfanatos sin pedir dinero nunca. Frente a una escasez constante, oraba, confiaba en Dios y veía provisión milagrosa, alimentos que llegaban justo cuando se acababan los suministros. La vida de Mueller demuestra que confiar en Dios con las finanzas no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar en su propósito, viendo su mano en cada detalle. Confiar en Dios, no en los recursos. Las dificultades financieras desmantelan la ilusión de autosuficiencia. Los empleos fallan,
Los ahorros desaparecen, los planes se derrumban. En esos momentos Dios susurra: yo soy tu proveedor. Filipenses 4:19 proclama: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa es para ti, incluso en tu hora más oscura. La provisión de Dios no está limitada por tus circunstancias, tu cuenta bancaria o la economía. Él es la fuente de todo lo que necesitas. Mateo 6:25-34 exhorta: no os afanéis por vuestra vida. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Confiar en Dios significa soltar el control, reconocer su soberanía sobre cada necesidad. Deuteronomio 8:18 recuerda: Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Tus habilidades, tus oportunidades, tu fuerza, son regalos suyos. En el horno de la dificultad financiera, Dios te enseña a buscarlo primero. El Salmo 34:10 promete: los que buscan al Señor no carecen de ningún bien. Tus luchas son oportunidades para ver a Dios obrar de maneras milagrosas. Reflexiona sobre la historia de Agar, expulsada con su hijo Ismael, enfrentando la muerte en el desierto. Génesis 21. Sin recursos, clamó a Dios, quien le mostró un pozo de agua. La historia de Agar nos recuerda que Dios ve nuestra necesidad, incluso en el desierto. Tus luchas financieras son tu desierto, y Dios está listo para proveer. Quizás no como esperas, pero siempre como necesitas. Las lecciones de Dios en la tormenta. Las dificultades financieras no son castigo, son aulas divinas, enseñando confianza, humildad y perseverancia. Te obligan a doblar las rodillas, a reconocer tu necesidad de Dios. Cada prueba es una pincelada en su plan, pintando una vida de fe y propósito. Santiago 1:2-3 nos exhorta a abrazar las pruebas porque producen constancia. La humildad florece en la dificultad, despojando el orgullo y abriendo el corazón a la gracia de Dios. Mateo 6:25-34 nos asegura que Dios provee para sus hijos. Tus luchas te están formando, refinando tu carácter, preparándote para cosas mayores. Piensa en Daniel, lanzado al foso de los leones por su fe. Daniel 6. Sus pruebas lo prepararon para influenciar reyes. Tus dificultades financieras te están preparando para tu propia influencia. Un propósito que glorificará a Dios. Confía en que Él está contigo, guiándote a través de la tormenta. No solo está supliendo tus necesidades, está transformando tu alma, atrayéndote más cerca a su corazón. Si estás luchando financieramente, levanta tus ojos al cielo. Dios no te ha olvidado. Tus luchas no son el final, sino el amanecer de una transformación gloriosa. Él está refinando tu fe, enseñándote a confiar y preparándote para un propósito que irradiará su luz en la tierra. Filipenses 4:19 te asegura: Él suplirá todas tus necesidades. Deja ir el temor, abraza su amor y camina en fe. No estás solo. Tus pruebas están forjando un corazón lleno de esperanza, una vida que resplandece con la gracia de Dios. Sonríe, amado amigo, porque el amor de Dios te rodea como un abrazo cálido. Comparte este viaje con otros, tu historia, tu fe, tus triunfos. Ama con valentía, da con generosidad, confía con audacia. El camino por delante es más brillante de lo que imaginas, pavimentado con sus promesas. Con Dios eres imparable. Su gozo llena tu corazón, su paz guía tus pasos, y su amor te lleva a casa. Camina con la cabeza en alto, el corazón lleno, sabiendo que eres amado, escogido y destinado a grandeza en su reino.